Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la semana de la clase de ética. Hoy tenemos 2 horas, pero haremos un receso a las 6, unos 10 minutitos, y luego retomamos la segunda parte. Bien, entonces, espero que esté claro cuál es el procedimiento que voy a seguir en este curso de ética. Es similar al sistema de evaluación de la materia de ontología. Los 50 puntos de aprovechamiento están asignados simplemente al procesamiento de la información del texto que vamos a estudiar. He escogido el libro de John Hospers, La conducta humana. Obviamente no vamos a estudiar el libro entero, sino que he hecho una selección de aquellos temas que entran en el contenido del curso. Hoy día vamos a ver lo que es la ética. Después de eso vamos a abordar la cuestión de el bien o valor, sería, da igual. Luego veremos la cuestión del egoísmo. Hay dos versiones, egoísmo ético, egoísmo psicológico. Luego pasaremos a las teorías del deber. Ese es un capítulo más extenso. Nos vamos a ir a demorar un poco más. Luego veremos la cuestión de los derechos y terminaremos con el relativismo, que ya en el deber número 3 ya apareció. Espero que hayan podido procesar. Tienen ustedes que realizar la lectura con la técnica del subrayado multicolor, hacer un resumen y un cuadro sinóptico de cada uno de los textos y subir las fotos correspondientes a la plataforma donde tendrán ustedes abierta una página para cargar las fotos respectivas. Recuerden que tienen un plazo. Normalmente es el que estará indicado en el cronograma. Espero que hoy noche ya cargar la tabla completa para que ustedes sepan qué día, qué hora tienen que, como plazo, subir las tareas asignadas. Y están 2 días como un periodo de gracia. El primer día, si ustedes se pasan la fecha de entrega, por dentro de las primeras 24 horas, la tarea será calificada sobre 75% y varía según la extensión de las páginas. Si es que suben la tarea durante el segundo día después del plazo, serán calificados sobre el 50%, y más allá de las 48 horas el sistema no permite subir las tareas, de modo que perderán el puntaje. A ver, el primer aprovechamiento va a ser calificado en total sobre 28 puntos, lo cual significa que el aprovechamiento 2 será sobre 22 puntos. Esto es porque hay más cantidad de lecturas en el aprovechamiento 1. En realidad, nosotros no tenemos todavía fecha de examen interciclo. El Consejo Universitario delegó a las facultades para que en cada una de ellas se determine la fecha del examen interciclo. Entonces, vamos a depender qué es lo que decida el Consejo Directivo. Bueno, en todo caso, tengo planificado 11 textos o secciones de capítulo
para el primer interciclo y 6 para el segundo aprovechamiento. Bueno, entonces el día de hoy ya habrán ustedes realizado 3 deberes y cada uno tiene un puntaje diferente. Ok, entonces lo que voy a hacer es, en esta hora, presentar cómo concibo yo la asignatura de ética y veré algunos aspectos de lo que es esta disciplina filosófica. Y recuerden que también los exámenes tienen que ser en la modalidad virtual. Se cargará el cuestionario en el e-virtual. Habrá preguntas de verdadero o falso, alternativa ABC o de emparejamiento. Posiblemente haya alguna pregunta de respuesta corta, lo cual significa, puede ser una palabra, 2 palabras máximo, y inmediatamente, apenas terminan el examen, ya tienen su nota en la pantalla. Habrá 1 minuto y medio por pregunta. Este rato no les puedo decir cuántas preguntas habrá en el examen. Podrían ser unas 10 u 11. Y trataré de que cada texto que ustedes han procesado sea evaluado. Es decir, habrá una pregunta sobre cada texto, pero yo tendré que elaborar un banco de preguntas con por lo menos el doble de preguntas que ustedes recibirán en su cuestionario, de modo que el sistema aleatoriamente mezcle las preguntas para que los cuestionarios sean diferentes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas cuestiones de tipo preliminar relativas al sílabo. ¿No? Bien, si es que es así, entonces voy a empezar con la caracterización de la ética. No voy a seguir exactamente el contenido que está en el texto, sino que voy a dar mi visión personal de cómo abordo este problema de qué es la ética. Bueno, para empezar tenemos que decir que es una subdisciplina filosófica. Ese sería el género próximo al que pertenece la ética. ¿Y en qué se diferencia del resto de disciplinas filosóficas? Puede ser por su objeto de estudio. Ahora, ustedes comprenderán que los distintos filósofos no van a ponerse de acuerdo sobre qué es la ética. Y por lo tanto, yo voy a presentar varias concepciones. Daré mis razones a favor de una de ellas o razones en contra de aquellas que no acepto, pero eso es simplemente mi manera de concebir. No espero que ustedes acepten mi visión. Y si es que ustedes tienen alguna opinión contraria que quisieran participar con los compañeros, entonces, por favor, aprovechen la ocasión. Les invito para que este curso no sea simplemente no consista principalmente en una charla magistral, sino que podamos dialogar. Sería importante que ustedes aprovechen la ocasión, la oportunidad de que en este espacio
podemos nosotros opinar libremente, dialogar, podemos pedir razones y habrá suficientes oportunidades como exclusivas. Podemos reservar una hora entera para discutir ciertos problemas. Después que hayamos conocido las teorías que tienen una respuesta, una propuesta de solución a las cuestiones que vamos a abordar en este curso. Bien, entonces voy a empezar dando la etimología de la palabra, o mejor dicho, las etimologías, porque en realidad tenemos dos raíces griegas de las que proviene nuestra palabra en español, ética. Me parece que ambas palabras las hemos visto en vocabulario filosófico, pero en todo caso las voy a poner en el pizarrón. A ver. A ver, Freddy, noté que acaba de llegar, ya le añadí en la lista. Gracias, profe. Buenas tardes. Bienvenido. Bien, entonces, tienen ustedes aquí las dos palabras en griego, de las cuales sale la palabra ética. La primera, bueno, la pronunciación se puede diferenciar por la primera vocal. Al comienzo, en la primera palabra tenemos una E larga, en la segunda una E corta. Entonces, la diferencia sería entre esos y esos. ¿Sí? Bien, los significados son diferentes. Esos significa, acá, significa carácter, es decir, aquel conjunto de rasgos que identifican a una persona. Es algo así como la identidad. Están ahí, por ejemplo, nuestras actitudes, nuestras inclinaciones, nuestro estilo de vida, etcétera. Y es algo que nos va a acompañar durante la vida y es relativamente incambiable. No digo que no cambie, pero si es que cambia es algo muy lento. Por lo general, el carácter es algo permanente, que dura durante años, hablando sobre todo de personas ya adultas, maduras, ¿sí? Si estuviéramos en la adolescencia, en la juventud, podemos decir que esas personas jóvenes están cambiando de carácter, pero ya las personas que tienen, como ustedes, por ejemplo, 21, 22 años, ya tienen un carácter más o menos definido, y no se diga personas mayores, ¿sí? Siempre van cambiando, pero no es algo tan voluble, tan frágil, que de un día al otro, de una semana al otro, se cambia. No es así, ¿sí? Bien, entonces, en vez de carácter, podríamos hablar de personalidad o identidad. Eso es lo que significa la primera palabra, esos. La segunda es lo mismo que costumbre o hábito, algo que solemos hacer
repetidamente, puede ser todos los días. Por ejemplo, levantarse a las 6 de la mañana, comer mote con queso cada día, comer pan. ¿Sí? Las costumbres pueden ser de los individuos, pueden ser de los pueblos, de las culturas. ¿Sí? Bien, ahora, en latín, la segunda palabra se expresa mediante la expresión o la palabra mos moris. Escrito moris con un guioncito en la mitad para distinguir la raíz de la terminación del genitivo. Ustedes saben que tanto en griego como en latín tenemos declinaciones. La raíz de la palabra mos no está presente en el nominativo. ¿Sí? La raíz de la palabra tiene una R al final y de ahí viene la palabra moral. ¿Sí? Cuando hablamos de moral, estamos haciendo referencia a las costumbres de las personas. Eso desde el punto de vista etimológico. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros quisiéramos sacar una definición de ética a partir de la etimología, entonces de entrada ya nos topamos con que la ética podría designar dos tipos de estudio diferentes. Por una parte, según la primera raíz, la ética tendría que ver con la formación del carácter. Y, a ver, cuando hablo de carácter, podemos referirnos a las virtudes, a las aptitudes que tenemos. Bueno, acá, bueno, en realidad estaba presentando estas dos etimologías como si fueran totalmente diferentes y en realidad no es tan así. Un sinónimo de costumbre es lo mismo que hábito. ¿Ya? Y Aristóteles define la virtud como una especie de hábito. ¿Sí? Entonces, si es que di la impresión de que ambas palabras tienen significados totalmente diferentes, en realidad hay algo en común entre ambas. ¿Sí? Quisiera leerles o recordarles lo que piensa Aristóteles con respecto a la ética. Él dice que textualmente, no se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuoso. ¿Sí? La virtud es un componente del carácter que nos facilita un determinado comportamiento. La ética tendría como propósito, según esta primera visión, el de cultivar las virtudes en el ser humano. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que la ética tendría un carácter principalmente práctico. ¿Sí? A ver, la PX la utilizo para abreviar praxis o práctica. Entonces, según esta primera concepción de la ética no sería tanto una
una teoría para aprender definiciones o resolver problemas, sino, ante todo, tiene que ver con la formación del carácter. Y aquí la palabra formación es importantísima. ¿Sí? Y hay que tomarla al pie de la letra. Formar significa dar forma. Si quisiera ilustrar qué significa formar, les pediría que ustedes se imaginen a un alfarero que tiene en sus manos una masa de barro y le va a moldear. De ahí de esa masa puede sacar, por ejemplo, un jarro, una vasija, y tiene ahí su aparato para dar forma a esa masa. Eso es formar. Se puede formar la conciencia, el carácter, la personalidad. ¿Sí? Ese sería el objetivo de la ética, del estudio de la ética, que está alineado con la primera etimología. Ustedes podrían inmediatamente relacionar esta primera concepción de la ética con la educación en valores. Ya no me alcanzó el pizarrón para escribir la S, le puse al margen en el filo, educación en valores. ¿Valores como cuáles? Se supone que son valores universales, como la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, entre otros. Bien, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, un curso de ética no sería una empresa, una actividad puramente intelectual, un ejercicio racional, sino que tendría un objetivo, un propósito netamente práctico de formar buenos ciudadanos. ¿Sí? Esa es la concepción que tienen muchos filósofos. A ver, espérense un ratito, quiero leerles lo que piensa Platón. A ver, fíjense, la cita que les voy a leer de Platón no es exactamente acerca de la ética, pero tiene que ver con esto último que acabo de decirles. Textualmente dice: la buena educación que los ciudadanos han recibido los hará buenos hombres. ¿Sí? Bien. Si quieren, yo les puedo poner un ejemplo, o mejor dicho, es como una anécdota que me sucedió a mí. Yo he dado en la universidad algunos cursos de ética y filosofía política. En una ocasión, quería dar este curso a los profesores a través de la Asociación de Profesores de nuestra universidad. Y imprimí unos afiches y visitaba las secretarías de las facultades para dejar ahí el anuncio y la invitación. Cuando fui a una facultad, una de las secretarias, bueno, estaba conversando con una colega,
el momento en que yo fui a dejar ahí los afiches para que esté en un lugar público, a la vista, me dijo, aquí hay un profesor a quien le va a hacer mucho bien tomar ese curso. ¿Sí? Puede ser que lo haya dicho en un son de broma, pero detrás de sus palabras está esta visión que estoy explicándoles, que si es que una persona tomara un curso de ética, entonces se haría una buena gente. ¿Sí? Bien, fíjense cómo a partir de esa visión uno puede creer que para combatir la corrupción lo que necesitamos es ética. Y entonces se da cursos de talleres de ética a los funcionarios públicos para que cultiven valores. ¿Cuál? Por ejemplo, la honestidad. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con el derecho, con las leyes. Tanto la ética como el derecho tienen que ver con normas. Y las normas son de tres tipos. ¿Sí? A ver, voy aquí a añadir otra idea más. Voy a poner en el pizarrón lo que he explicado. ¿Sí? La ética no es lo mismo que el derecho, tiene en común. En ambos casos podemos estar hablando de leyes, ¿sí? Pero las leyes de la ética no son lo mismo que las leyes del derecho, con mayúscula. Aquello que se estudia en las facultades de jurisprudencia y que con respecto a el 99% o 99,9% se hace en la legislatura, en la asamblea o asamblea constituyente, en la Cámara de Diputados, de Senadores o Congreso, como se llame. ¿Sí? Bien. La ética no es lo mismo que el derecho, por más que ambas puedan concebirse como un sistema de normas. ¿Ya? A ver, ahora, a ver, les he puesto los ejemplos de Aristóteles y Platón. Les he dado dos citas de ellos. ¿Sí? Ahora, pasemos a la segunda etimología, la que menciona la que concibe que la ética es el estudio de las costumbres. ¿Sí? Esto puede ser que esté cercano, esta concepción esté cercana a una visión empirista o antropológica, sociológica, de lo que es la ética. ¿Sí? Y fácilmente, a partir de esta segunda concepción, nosotros podemos pasar a un relativismo. Sabemos que en distintos pueblos hay distintas costumbres y para eso no necesitamos salir de nuestro país. Bueno, tenemos un país diverso, varias nacionalidades y mucho más si es que comparamos los distintos pueblos del mundo entero. Pensemos simplemente lo que es las costumbres de los serranos de la de los costeños. ¿Sí?
Obviamente, en esas dos regiones de nuestro país, la gente actúa, tiene distintos comportamientos, ¿sí? E incluso en la misma sierra, no es lo mismo las costumbres de los quiteños o de los ambateños que la de los cuencanos. Bien, podemos entonces constatar, y eso creo que es relativamente improblemático, cada pueblo tiene sus normas. Si pasamos nosotros a Estados Unidos, ahí tenemos 50 estados, en unos se acepta el aborto, en otros no. Bien, ahora, si nosotros relativizamos las normas éticas a un determinado tiempo, lugar, cultura, entonces vamos según esta segunda etimología, parecería que nos estamos aproximando a una visión local, contextualizada de lo que es la ética. Entonces, sería el relativismo es lo contrario de lo universal. Lo universal es lo que vale para todo tiempo y lugar. Por lo tanto, es no incambiable. ¿Sí? Las mismas normas se aplican en donde quiera. ¿Sí? Y cuando hablo de normas, me estoy refiriendo a lo siguiente. ¿Sí? Hay tres tipos de normas y esta clasificación puede valer tanto para la ética como para el derecho. ¿Sí? Por una parte tenemos dos tipos de obligaciones. ¿Sí? Obligación o derecho es lo mismo. Obligación positiva de hacer algo, de comportarnos de determinada manera. En cambio, una prohibición es un deber negativo, que no se nos permite hacer algo. Que si es que acá estábamos hablando de acciones, acá una prohibición nos está exigiendo, nos está requiriendo no hacer algo. Piensen, por ejemplo, en varios de los mandamientos, no matar, no robar. ¿Sí? Son prohibiciones. Eso es algo ilícito, que no está permitido, no está autorizado. Son deberes negativos. Y finalmente tenemos lo que es, en tercer lugar, ¿sí? Por una parte, algo obligatorio, deber positivo, algo prohibido, deber negativo, y lo que no es ni lo uno ni lo otro, en la mitad está lo que son los permisos o autorizaciones. ¿Sí? Lo que es lícito hacer o lícito no hacer. ¿Sí? Bien. Si nosotros quisiéramos abreviar lo que es lícito, utilicemos la vocal A de autorizado. ¿Sí?
La prohibición es lo no autorizado, ¿sí? Y el deber es algo obligatorio. Vamos a utilizar la O, ¿sí? La O de obligación. Bien, entonces, estas son las tres categorías de normas. Según la segunda etimología de la palabra ética, el ethos, las normas estarían dependiendo de una determinada sociedad. Los esquimales tienen sus costumbres, los antiguos romanos tienen las suyas, etcétera, etcétera. E incluso dentro de una misma sociedad vemos que los distintos grupos, podríamos hablar si quieren ustedes de clases sociales, tienen distintas costumbres. Entonces, se ve fácilmente que a través de esta segunda etimología, fácilmente podríamos deslizarnos hacia lo que es un relativismo. Y precisamente muchos filósofos, no sé si la mayoría, posiblemente sí, entienden que la moral es relativa. Verán, yo empecé hablándoles de la ética, ¿sí? Y acá estoy hablando de moral. Si ustedes captan la diferencia entre esos y esos, tienen ahí ustedes una base para no identificar la ética con la moral. La moral solamente sería una parte, una parte o una visión de lo que es la ética. ¿Sí? Bien. Quienes distinguen ética y moral creen que la moral es relativa. Es decir, podemos hablar hay una moral cristiana, hay una moral marxista, incluso dentro del cristianismo podemos distinguir, no es lo mismo una moral de los franciscanos que la de los jesuitas. ¿Sí? En cambio, si es que la moral es relativa, la ética, si es que es diferente de la moral, sería universal. ¿Sí? Pero digo, tomen estas asociaciones como meras tendencias, pero en las cuales no hay unanimidad. ¿Sí? Voy a poner entre signos de interrogación la palabra universal. Bien. Ok, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud o alguna crítica. Solo hasta aquí he visto dos concepciones de lo que es la ética basadas en la mera etimología. ¿Sí? Y por más que ya lo dije verbalmente, sí voy a poner una palabra en el pizarrón, además de relativismo, y es la cuestión de empirismo, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión de las costumbres. La ética podría estudiarse empíricamente, ¿sí? Eso habría que matizar, puesto que si nosotros pensamos en el neopositivismo, en esa corriente que surgió en Viena en el periodo de entreguerras, de ahí sale una concepción de la ética, pero que no es precisamente la que estoy diciendo en este momento.
No es lo mismo empirismo que neopositivismo. Los neopositivistas son empiristas, pero no todo empirista es neopositivista. ¿Sí? Bien, piensen si es si es que la ética estudia las costumbres, entonces un antropólogo, un sociólogo, simplemente con su método empírico podría descubrir qué reglas tienen vigencia en una determinada sociedad. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si tienen aquí algún comentario, alguna crítica. Todavía me queda mucho más que decir. Estamos simplemente al comienzo de nuestra caracterización de la ética a través de la etimología. ¿Algún comentario o alguna duda, alguna crítica? ¿No? Bien, verán. Entonces, ahora quisiera, a ver, voy a poner aquí etimología. Ahora, quisiera pasar a un segundo punto y es, a ver, pero quizás voy a dar mi opinión personal con respecto a estas dos caracterizaciones de la ética basadas en la etimología. A ver, pero antes quisiera conocer cuál es la opinión de ustedes con respecto a la primera concepción, ¿sí? Recuerden, hay una corriente de ética que precisamente se llama ética de la virtud. Ética de la virtud. ¿Sí? Esta concepción, sobre todo, está muy presente en los antiguos. Mencioné a Aristóteles. El, Pero también debería, obviamente, empezar con Sócrates, con Platón, y después de Aristóteles con las escuelas helenísticas, estoicos y los epicúreos. El, Siguiendo esa concepción práctica, ¿sí? Práctica de lo que es la ética, están también los filósofos medievales. La diferencia parece tener lugar en la modernidad, ¿sí? Pero en el siglo XX se ha tratado de rescatar esta ética de la virtud, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en la cuestión de la buena voluntad. ¿Sí? ¿Qué significa buena voluntad? Para eso, remontémonos por un momento a la concepción que tiene Platón de lo que son las partes del alma. ¿Sí? A ver, Platón él nos dice que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, y en esa alma podemos distinguir, por una parte, la razón,
A ver, este rato no se me viene a la memoria. A ver, la segunda parte es la voluntad. Y la tercera parte son las pasiones. Los apetitos, los deseos. Estoy hablando en términos generales. No quiero, para los propósitos de esta explicación, hacer unas distinciones finas que deberíamos hacerlo entre, por ejemplo, pasión y deseo, que no es lo mismo, pero dejemos de lado esas complicaciones y quedémonos a un nivel general. Razón o intelecto, voluntad, es esa inclinación, ese poder, esa capacidad de mover una parte del cuerpo. Y finalmente, aquí tenemos lo que, con otras palabras, podríamos llamar instintos, ¿sí? Pueden ser básicos, como para cubrir necesidades biológicas, ¿ya? Platón decía que que el alma se parece a un carruaje, que hay un jinete que debería ser el guía, el conductor, y estas dos partes son dos caballos. Cuando el alma está disciplinada, bien educada, estos dos caballos son dóciles, son obedientes a la razón. Pero cuando no hay esa relación virtuosa entre las partes del alma, entonces puede ser que la pasión domine a la razón, ¿sí? Que la voluntad sea débil y la parte dominante sea la última, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en que la razón me dice que no debería comer un determinado alimento, ¿sí? Por ejemplo, pinchos en la vereda o un ceviche en la calle. Pero la voluntad, en cambio, puede ser que me incline a comprar esos alimentos. Uno puede pensar que me va a hacer mal, me puedo enfermar, ¿sí? O cambiando un poco el ejemplo, uno puede decir que un helado es alto en azúcar, alto en grasa, y si me cuido, me interesa el peso, entonces preferible debería evitar. Pero en cambio la voluntad quiere. ¿Y qué es lo que hace? Hay aquí un deseo fuerte que no oye la voz de la razón, se va contra los deseos y uno termina comiendo lo que está ahí en la vereda o comprando el helado que quería evitar, ¿sí? Eso es debilidad de la voluntad, ¿sí? A veces se conoce con el nombre de acrasia, el sin poder, acrasia, la debilidad de la voluntad, ¿sí? Bien, entonces, los antiguos hablaban de que ahí la persona es esclava de sus pasiones. Y los estoicos trataban de entrenar a la persona, entrenar sus habilidades, sus aptitudes, para que haya una relación correcta entre razón, voluntad y pasión. Bien, eso tanto en la escuela estoica como en la de los epicuros o epicúreos, y así también
esa preocupación por moldear el carácter, la personalidad, el cultivo de las virtudes estaba presente en la antigüedad, en la Edad Media, y un poco dejó de tener tanta presencia en la modernidad hasta que nuevamente se ha rescatado en el siglo XX. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos nosotros un interés netamente práctico, útil de la ética. No interesa tanto conocer, saber definiciones, teorías, sino más bien la práctica de las virtudes, de los valores. ¿Sí? Bien, yo les quería decir, y bueno, ¿y qué opinan ustedes? ¿Sí? Ya vamos a hacer un receso inmediatamente, pero antes de salir, quisiera que me digan si están o no de acuerdo con esta primera visión de lo que sería la ética. A ver, podemos hablar de ética práctica. A ver, hablemos de educación en valores, práctica de virtudes. ¿Sí? La ética tiene que ver con eso. ¿Sí? Piensen ustedes en un contexto cristiano. ¿Sí? Hay tentaciones, es decir, situaciones que ponen a prueba nuestra personalidad, nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante esas tentaciones? ¿Sí? ¿Hacemos lo que nos dice la razón o simplemente seguimos nuestras inclinaciones? ¿Sí? ¿Quién sería una persona ética, moral? Aquella que se apega a los principios o simplemente está dominada por esos instintos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí ya en vez de hablar de ética, parecería que mejor sería emplear la palabra moral, ¿sí? Moral cristiana, moral protestante, etcétera. ¿Sí? A ver, entonces, verán, quiero preguntarles si es que creen ustedes que la ética tiene que ver con esta práctica de la virtud. ¿Ya? Sí está clara la pregunta. ¿Ustedes tenderían a aceptar esta primera concepción de la ética, concibiéndola como una disciplina no tanto teórica, sino más bien práctica, que tiene que ver con educación en valores, cultivo de la personalidad, del carácter, para que al final seamos buenos ciudadanos? ¿Sí? Hacen la mano. Quisiera contar, están este rato ustedes 24 personas, mitad más uno, mayoría simple es 13. Voy a contar. Díganme sus nombres y yo voy contando. ¿Quién está a favor de que sí? La ética tiene que ver con la virtud, los valores, el carácter. Con la visión de Aristóteles. Alcen la mano, por favor. Perdón. A ver, vayan. Quiero, por favor, espérense un ratito. Necesito que me digan sus nombres y yo voy contando. Doménica Gutiérrez. Ya, 1. ¿Quién más? Cristian, 2. Juan. 3, 4. Estefanía. 5. Sebastián. Cristina. Evelyn. 6. A ver. 7. Silvia, profe. 8. Randy, profe.
9. Miriam, ¿ya le conté a usted? Sí, profe. Ya, 9, 9, ¿quién más? Yo también, profe. Ya, 10. Yo, profe. eh, Paola. 11. 11. Yo también, profe. Profe. 12. Profe, yo también. Ya, 13. Quizás no estoy seguro de que conté bien, porque tal vez hablaron 2 veces 2 estudiantes, pero estamos de este rato en 13. ¿Alguien más? 13. Justo mitad más uno. Yo, profe, Gabriela. Ya, 14. Bien. ¿Alguien más? Álvaro, profe. 15. 15. Nos quedamos en 15. Ya. Ahora, obviamente, la respuesta no. ¿Quién se opone a esta primera visión? Díganme el nombre y yo cuento. ¿Alguien de ustedes? Yo, profe. A ver, ¿quién es? No le veo. Yo, Alejandra Beto. Ya, perfecto. Uno, una. ¿Alguien más? Una, solo una. ¿Nadie más? Yo, profe. A ver, ¿quién era? Ya, Fabricio. ya, 2. ¿Quién más? Freddy, profe. 3. Perfecto, gracias. 3. Yo, profe, Fernando. 4. ¿Alguien más? Quedamos ahí. ¿Ya? 4. Son 19 de 24, entonces son 5 que están indecisos. 5. ¿Alguien más tal vez para aumentar? No, ya. Bien, entonces... Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Ya. Por favor, acérquese al micrófono para escucharle bien. Ahí sí se me escucha. Ya está mejor, sí. Ya, ¿tiene algún límite la ética? Me ¿En qué refiero sentido no? o sea, planteando un ejemplo, sería como, por ejemplo, yo me hago abogada y en cierto punto de mi vida yo he tenido siempre como esa ética bien formada, pero llego a un cierto punto en donde tengo que defender a mi hijo, por decir, o a mi hija que ha cometido un delito, pero este es un delito como apegado a la violencia, entonces por defensa propia y todo eso, pero mi ética llega hasta ahí porque yo por intentar salvarle de que mi hija vaya a prisión o algo así, como que dejo mis valores y toda o sea, todo lo que me han inculcado, la ética y todo eso de lado para salvarle a mi hija. En cierto punto sería como si mi ética terminara cuando comienza el sentimiento, o sea, mis sentimientos, cuando tengo que incluir en mi ética los sentimientos. Ya. A ver, a ver, pero todavía no capto muy bien por dónde, qué conflicto está introduciendo usted, Paulita. Por una parte, usted empieza diciendo que debería haber una armonía entre ética y derecho, pero en la medida en que usted está hablando de sentimientos, yo preferiría hablar de deberes especiales, que son como, por ejemplo, el que tiene una madre con respecto a su hijo, que no tiene con respecto a un desconocido. Por haber esa relación de haberse favorecido mutuamente. Bueno, en este caso, usted tiene ciertos compromisos con su hijo y por más que él tenga un carácter, perdón, un comportamiento, una conducta no jurídica, usted se expresa en el sentido de que por sentimientos dejaría de aplicar principios éticos por esa relación personal que usted mantiene con su hijo. Obviamente no quisiera verlo tras las rejas.
sufriendo ese castigo y por eso renunciaría, usted dice, a sus principios éticos y trataría tal vez de burlar la ley por alguna artimaña, ¿sí? Que uno puede encontrar, la que sea, por más que puede ser algo inmoral, antiético, pero le salva a su hijo de ir a la cárcel. Ahora, con respecto a eso, ¿cuál es su inquietud? ¿Puede aclarar un poquito más, Paulita? El punto sería aquí hasta dónde llega la ética, o sea, el límite de la ética. Porque no una persona, o sea, en mi concepción, una persona no siempre va a ser 100% ética. Llegado a un punto, esta persona va a dejar de ser ética por más virtudes que ésta tenga. En mi caso, que ya dije que la virtud y la ética están relacionadas, entonces, llegado a cierto punto, va a dejar esa persona de ser ética por terceras razones, como usted lo ha mencionado ya. Ya. Bueno, yo creo que un kantiano no admitiría esa posición. Pero, verá, usted, Paulita, está diciendo que la vigencia que tienen las normas éticas no son absolutas en ninguna persona. Detrás de eso está tal vez un pensamiento egoísta. Ya veremos, ese es un tema que tenemos que abordar más adelante en este curso. Voy a subir en este fin de semana todos los capítulos que van a ser estudiados en el curso, y uno de ellos corresponde al egoísmo. Creo que su pregunta más está encaminada hacia esa temática, ¿sí? Pero aquí usted está diciendo que ninguna persona se va a sacrificar por defender principios éticos. Yo creo que usted está haciendo una afirmación bastante fuerte, que no creo que todos sus compañeros estén de acuerdo o la acepten. Pero en todo caso, eso se mezcla un poco con cómo concebimos la naturaleza humana. Obviamente usted dice, no somos perfectos, no somos ángeles, es verdad. Pero de ahí a decir que nuestra naturaleza es autointeresada, egoísta, o si quiere, tal vez que estamos dispuestos, siempre que nos convenga, a quebrar la ley, ya ahí parece que se está yendo hacia el otro extremo y sería discutible. Yo creo que, si me permite, podríamos posponer su pregunta para aquella ocasión cuando discutamos la cuestión del egoísmo. ¿Somos nosotros por naturaleza egoístas, en el sentido en que en primer lugar ponemos nuestro propio interés personal por encima de todo lo demás, o no? En parte, la respuesta a esa pregunta puede depender de estudios empíricos, por ejemplo, de la psicología. Hay experimentos y de ahí podemos ganar cierta información, pero por otra parte también está la respuesta netamente filosófica, que en parte puede basarse en lo que nos cuente las ciencias, pero por otra parte podemos tener concepciones más generales, tal vez metafísicas, acerca de cómo es el ser humano. ¿Es un ser que por lo general se obedece las leyes o está dispuesto a romperlas siempre que obtenga algún beneficio? ¿Sí? Fíjense cómo en este caso se está mezclando una cuestión ética con una de antropología filosófica. Obviamente las disciplinas filosóficas no están separadas. Hay esa imagen de que la filosofía es como un árbol, hay un tronco, hay unas ramas, y todas ellas están
orgánicamente unidas, ¿sí? Bueno, pero usted, Paulita, ha dado su opinión personal. Cree que nadie respeta sus propios principios, por más que los haga en una gran mayoría de casos, siempre va a haber alguna situación límite en la que le toque romper esos principios. ¿Es eso algo bueno, algo aceptable o no? Yo ¿Deberíamos comportarnos de esa manera? Ahí están los problemas de la ética, ¿sí? Bueno, hagamos aquí un pequeño receso. Tengo 6:21, 6:22. Démonos unos 8 minutitos de descanso y a las 6:30 retomo para la última media hora, ¿sí? Entonces, descansemos, comamos un poco y volvemos a las 6:30. No se desconecten de la reunión, pero yo voy a apagar aquí la grabación, pero queda la reunión en vigencia.